Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de la función exponencial. Antes de comenzar con función exponencial me gustaría comentar un poquito acerca de la definición de potencia. Todos nosotros normalmente en los primeros años de liceo conocemos una definición de potencia de exponente natural. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular 2 a la 3, sabemos que esto se hace haciendo 2 por 2 por 2. Es decir, la potencia la vemos como un producto reiterado, multiplicando tantas veces la base como indique el exponente. Es decir, si tengo 2 a la 3, es 2 por 2 por 2, 3 veces. Si tuviera 2 a la 7, eso sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, ¿no? Bien, y eso como que lo tenemos bastante incorporado. Ahora, esta definición de potencia no es útil cuando tenemos, por ejemplo, exponente 0, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué quiere decir 2 a la 0? 2 por 2 por 2, 0 veces, como que no tiene mucho sentido. Cuando pregunto a los alumnos en clase 2 a la 0 ¿cuánto vale? Algunos dicen 0, algunos dicen 2, bueno, alguno por ahí dice 1. Y bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debería ser 0? ¿Por qué debería ser 2? ¿Por qué debería ser 1? Y bueno, ahí se dan discusiones interesantes. La realidad es que 2 a la 0 vale 1. Y básicamente tiene que valer 1 para que se cumplan las propiedades de las potencias que nosotros conocemos, ¿no? Una de las propiedades de las potencias es que producto de dos potencias de igual base me da una potencia con la misma base y el exponente es la suma de los exponentes. Esto es bastante intuitivo. Por ejemplo, si yo multiplicara 2 a la 3 por 2 a la 2, si 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿no? Esto es 2 a la 3 y 2 a la 2 es 2 por 2, como el producto es asociativo, esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? 5 veces. Entonces, esto es lo mismo que poner 2 a la 5. Es decir, la cantidad de factores se suma. Entonces, esta propiedad es una propiedad muy importante de las potencias. Y si yo quiero que, por ejemplo, yo tuviera 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 0, si yo quiero usar esta propiedad, esto tendría que ser 2 a la 3 más 0. Y bueno, como 0 es neutro de la suma, 2 a la 3 más 0 tiene que ser 2 a la 3. O sea que 2 a la 3 por 2 a la 0 tiene que darme 2 a la 3. Entonces la pregunta es, ¿qué número? 2 a la 3 es 8, vamos a ponerlo así a ver si lo ven más fácil. 8 por 2 a la 0 me tiene que dar otra vez 8. Entonces, ¿qué número multiplicado por 8 me vuelve a dar 8? Respuesta, el 1. Es decir, 2 a la 0 tiene que ser el neutro del producto, que es el 1. Bueno, sustituyendo el 2 por una letra, esto se puede generalizar y llegamos a que a elevado a la 0 es 1 para cualquier valor de a, excepto el 0. ¿Ah? Todo número real elevado a la 0 da 1 excepto el 0, y les dejo por acá un recuerdito que 0 a la 0 no está definido, ¿no? Bueno, de la misma manera que 2 a la 0 no tiene sentido como producto reiterado, también podríamos pensar, bueno, ¿qué significaría 2 a la menos 2? ¿No? Una potencia con el exponente negativo, un entero negativo. Claramente no tiene mucho sentido decir que es 2 por 2 por 2 menos 2 veces. Pero nuevamente, si yo quiero usar esa propiedad que les comentaba, ¿no? La propiedad que a a la m por a a la n es a a la m más n. Si yo quiero que esta propiedad valga, entonces 2 a la 2 por 2 a la menos 2 me tiene que dar 2 a la 0. Porque si sumo los exponentes, si sumo 2 y menos 2, me da 0. Y 2 a la 0 habíamos dicho que es 1. O sea que 2 a la 2 por 2 a la menos 2 me tiene que dar 1.
Entonces, 2 a la menos 2, si yo divido los dos lados entre 2 a la 2, es 1 sobre 2 a la 2, el inverso de 2 a la 2. O sea que 2 a la menos 2 es un cuarto. Si lo hacen en la calculadora, pueden ver que la calculadora le da 0,25, ¿no? En la calculadora, para hacer potencia, tienen dos posibles teclas. Una es con un techito, en muchas calculadoras aparece así, esto es para hacer potencia, y en otras calculadoras aparece así, una X y una Y arriba. Y en GeoGebra, para poner una potencia, aparecen dos rectangulitos así. Tienen que apretar. Entonces, depende en qué estén trabajando, cuál tecla tienen que usar para esa función de exponente, ¿no? De colocar un exponente. O sea que en general, esto estoy haciendo muy rápido, pero en general, a elevado a la menos n, si n es un natural, es 1 sobre a a la n. ¿Ah? Bueno, esto vale aunque n no sea natural, ¿no? Una potencia, el elevado a un exponente, al opuesto de un exponente, es igual al inverso de la potencia con el exponente opuesto, ¿tá? Normalmente esto lo usamos para números naturales, entonces si yo tengo que hacer, por ejemplo, 3 a la menos 2, ¿cómo lo calculo? 1 sobre 3 a la 2. Pero también es verdad que 3 a la 2 es 1 sobre 3 a la menos 2. Esto también es verdad, ¿no? O sea que esta relación no significa que esto tenga que ser negativo, sino que es simplemente opuesto. ¿Ah? Bueno, haciendo razonamientos parecidos, pero no voy a entrar mucho en eso porque no quiero que este video me quede muy largo, también se puede definir una potencia con exponente, por ejemplo, 2 a la 3 medios. Uno dice, 2 a la 3 medios, 2 por 2, 3 medias veces, no tiene mucho sentido. Pero en realidad, una potencia de exponente racional se define como la raíz cuadrada de 2 a la 3. Es decir, el denominador del exponente es el índice de la raíz y el numerador del exponente me queda como exponente de la base. ¿Ah? En general, por ejemplo, a la p sobre q, ¿no? Si el exponente es una fracción, esto es la raíz de índice q de a la p. ¿Ah? Por ejemplo, si tuviera que calcular 7 a la 3 cuartos, esto va a ser igual a la raíz, pueden parar el video y pensar, raíz cuarta de 7 al cubo. Bueno, de esa manera, yo tengo, vamos a tomar una base positiva. Lo de la base positiva es porque la potencia de base positiva existe siempre, ¿tá? Si la base es negativa, para algunos exponentes no existe. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tuviera que calcular menos 2 elevado a la 1 medio, según esta definición que dimos, esto me quedaría raíz cuadrada de menos 2 a la 1. Y raíz cuadrada de un negativo no está definido. Entonces, cuando la base es negativa, hay algunos problemas de definición. Tomando la base positiva, cualquier potencia de base positiva existe. Y yo puedo definir para cada número real x, para todo número real x, si a es mayor que 0, y también hay una condición que sea distinto de 1, ahora vamos a ver por qué, puedo definir una función, ¿no?, que tiene como dominio el conjunto de los naturales y codominio los reales positivos, que es la función que llamamos función exponencial. ¿Ah? Es la base a elevada a x. Como la variable está en el exponente, se le dice función exponencial. Y para que esa función esté definida, ponemos estas dos condiciones, que a sea mayor que 0, básicamente para evitar esos problemas que les decía, cuando la base es negativa, y cuando a es distinto y que a sea distinto de 1, porque si a es 1, la función 1 a la x vale 1 para cualquier valor de x. Entonces, no tiene el comportamiento, digamos, la característica que vamos a ver que tiene la función exponencial. Así que, en definitiva, lo que me faltó acá comentar es qué pasa cuando x es un número
que no es racional. Por ejemplo, 2 elevado a la pi o 2 elevado a la raíz de 2. Se puede definir, bueno, no voy a entrar en eso porque precisaríamos algunos conceptos que no manejamos, pero también hay formas de definir la potencia de base positiva y exponente real para cualquier número real. Es decir, yo, hablando un poquito en criollo, yo podría en la calculadora tomar cualquier valor de x, darle a x cualquier valor, menos 2, menos 1, 0, voy a tomar valores enteros, pero podría poner 2,5, podría poner 1,22, podría poner cualquier número, y para cualquier valor de x va a estar definido la potencia de base 2 y ese exponente. Va a existir 2 a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 1,22, 2 a la 2, 2 a la 2,5, todos están definidos. Y como siempre hacemos, si yo representara gráficamente esa correspondencia, es decir, si yo tomo en el eje de las x el valor y lo pongo en el eje de las abscisas, ¿no? Menos 2, y el valor de la imagen o el resultado de hacer 2 a la menos 2 lo pongo en el eje de la y, acá sería un cuarto, por ejemplo, 0,25, 2 a la menos 1 me da un medio. Cada valor con su correspondiente me da un punto. Menos 2, un cuarto. Este sería menos 2, un medio. Este sería, menos 1, un medio. Este sería 0, 1. Y así, lo que voy viendo es que me quedan puntos. En 1 vale 2. Acá vamos a ponerlo. En 2 ya vale 4. Y yo podría darle cualquier valor a x, y cuando le voy dando valores a x y voy hallando las imágenes y voy representando los puntos, voy viendo que todos esos puntos están sobre una curva que es algo así, que es la curva característica de la función exponencial. Entonces, en el próximo video lo que vamos a ver es esa curva, cómo cambia dependiendo del valor que yo le dé a la base. Pero por lo pronto nos quedamos con esta idea. Yo puedo definir potencia de base A y exponente real, y como esa definición se puede hacer para cualquier número real, yo puedo definir una función A a la x, con estas dos condiciones, que A sea mayor que 0 y A distinto de 1, y esa función va a tener dominio real, quiere decir que cualquier número real va a tener imagen en esta función, va a tener un correspondiente, y el codominio va a ser el conjunto de los reales positivos. Cualquier exponente que yo le ponga acá, el resultado, la imagen, va a ser un número positivo. Y eso en la gráfica se puede ver porque el gráfico queda siempre sobre el eje de las x. Pero por ahora nos quedamos con eso, un poquito ver cómo se define potencia para exponentes naturales, para exponentes enteros, racionales, y cómo podemos entonces definir esa función que llamamos función exponencial.